la jornada de esta primera semana animal organizada por ESLA, Estudiantes por la Lucha Animalista. Como ya sabéis, hoy se celebra el debate sobre la alimentación animal, una actividad que es considerada básica hoy en día en la ciencia médica y que genera un interesante debate alrededor de la ética animal. Por eso hoy nos acompañan Fabiola Leighton, miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y doctora en filosofía, Edu Caez, miembro del Center for Animal Ethics de la Universidad Pompeu Fabra y profesor moral, buenos días. Juan Martín Caballero, director del estabulari del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona. Sergi Vila, colaborador a España de la European Animal Research Association. Bienvenido. El acta constará en 3 partes. De la primera, los ponentes presentarán su postura respecto al tema a debatir. Cada uno tendrá alrededor de unos 5 minutos. Y en la segunda ya pasaremos en lo que es el debate en sí mismo, en el que se plantearán preguntas a los ponentes y tendrán también la opción de réplica. Esta parte nos llevará gran parte del tiempo y veremos sobre todo que se respeten los turnos de palabra y los tiempos. Y para finalizar, habrá una ronda de preguntas abiertas al público. Así que vamos a empezar ya. Si os parece, empezamos por Fabiola. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a los estudiantes que están aquí activamente organizando esta semana. Felicitaciones. Agradecer a los organizadores, a los compañeros, a la universidad. Y bueno, decir mi postura personal como investigadora refleja en parte lo que se opina también dentro del Observatorio de Bioética y Derecho. Una cuestión muy importante respecto al tema de la investigación es la regulación. Dado que la investigación da frutos y beneficios a la sociedad, la investigación con animales necesita ser regulada. Ahora, mi postura personal frente a esto, que en esta regulación lo que se debe promover es finalmente y como objetivo final dentro de la legislación y las políticas y las medidas a implementar tanto en la Unión Europea como fuera, es el reemplazo de los animales, es decir, el cese del uso de los animales en la investigación. Independientemente de los distintos ámbitos en los que se hace investigación, porque no solamente se hace investigación en el ámbito de las ciencias básicas o el biomédico, existen muchos otros ámbitos en el que se utilizan animales, se debería cesar en su uso. Para eso se requieren unas medidas que son urgentes de implementar, ya sean en el ámbito, en el financiamiento de la investigación y en la homologación de pruebas que fomenten esta tercera R, que es el reemplazo, ¿no? En la práctica, esto significaría 2 cosas principalmente. Primero, que la investigación con animales necesita ser regulada en todos los países del globo, es decir, que cada país tenga una legislación adecuada, acorde a los conocimientos científicos actuales, en los que es innegable que los animales son seres sintientes y que por lo tanto sufren, y esa legislación debe dar cuenta de esta realidad científica, por así decirlo, y que idealmente en estas legislaciones que se establezcan a nivel global, es decir, en todos los países, en todos los ámbitos, se sigan las directrices o los principios que gobiernan la legislación actual en la Unión Europea, que son el bienestar animal y el principio de las 3R. Es decir, el refinamiento de las técnicas de investigación, la reducción del número de animales que se utilizan en investigación y finalmente la tercera R, la más importante y la que personalmente como investigadora yo defiendo y promuevo, es el reemplazo de los animales en todos aquellos ámbitos en que existan técnicas validadas. Eso indudablemente tiene una serie de diferentes fases operacionales que luego las podemos ir comentando, que seguramente las comentaremos aquí con nuestra contraparte. Pero voy a avanzar en mi postura, ¿no? ¿Por qué motivo debería regularse la investigación con animales? Porque, por un hecho muy simple, que los animales que se utilizan en los procesos experimentales sienten, son seres sintientes, sufren dolor, experimentan estado de bienestar y placer. Mi compañero lo explicará mucho más fundamentadamente la parte ética, pero existen razones morales para preocuparnos por los animales, para preocuparnos por el destino de estos animales, para preocuparnos por el tratamiento que hacemos de estos animales
Y no solamente eso, hacernos la pregunta básica de fondo, el para qué estamos haciendo todo este tipo de experimentaciones y cómo las estamos llevando adelante, ¿no? En tanto, seres sintientes que sufren, estos animales requieren una protección que sea tan similar como aquella que los sujetos humanos que también participan en investigaciones, porque en las diferentes fases de investigación en algún momento también se experimenta con seres humanos. Ha habido fases oscuras en la historia de la ciencia y de la técnica en que se ha recurrido al uso de personas, de seres humanos, en experimentos totalmente fuera de cualquier consideración ética y moral, y por lo tanto, dado que los animales sienten y sufren igual que los seres humanos, dado que protegemos a los seres humanos que participan en investigación, los animales también merecen y requieren una protección en estos procesos de investigación. Por otro lado, si pedimos regulación, para que la regulación se cumpla, deben establecerse controles y restricciones en diferentes niveles, tanto cuando se elaboran los proyectos de investigación en que se van a utilizar animales, en las fases de evaluación de los proyectos de investigación, allí los comités de ética de investigación con seres humanos y también con animales tienen un rol fundamental, porque ellos son los que deben establecer los controles metodológicos ad hoc para estimar la necesidad, la relevancia, la pertinencia, el diseño y la viabilidad del proyecto de aquella investigación que se utiliza animales. Es decir, que no se utilicen animales de manera innecesaria, que no se utilicen en más número del que sea requerido para el experimento del que se trate, etc., ¿no? En ese sentido, los miembros de estos comités de ética de investigación, tanto en humanos como en animales, requieren una sólida formación en bioética. Requieren esta mirada precisamente que impronta la ética animal para lograr conseguir los cambios que el avance moral de la sociedad está pidiendo hoy en día. Que se considere a los animales, pero ya no solo como unas herramientas que sean bien tratadas dentro del laboratorio, sino que se promueva un cese, un reemplazo en todas aquellas áreas donde sea posible hacer y, por supuesto, que aquel reemplazo se promueva de manera activa, finalmente, ¿no? Luego, durante la ejecución de los proyectos es muy importante que allí también exista una labor de control dentro de la misma comunidad de investigadores. Los investigadores, los científicos, los técnicos que trabajan en los laboratorios deben estar capacitados para velar por que se cumplan las mínimas prácticas éticas. Existe un principio hoy en día que se defiende aquí en la Unión Europea, la investigación y la innovación responsable, que tiene una componente ética que precisamente de la que se trata es de proteger la integridad de la ciencia. En este sentido, lo que se debería hacer en la ejecución de los proyectos de investigación es prevenir y evitar todas aquellas prácticas de investigación que sean inaceptables. Así como tanto la investigación debiera regularse dentro del mismo equipo de investigación, también sería deseable que existieran evaluadores o interventores externos que vean cómo se están ejecutando estos proyectos y que evalúen la manera en que se están llevando adelante las investigaciones. Luego, evidentemente, posterior a la ejecución de los proyectos, también se debería hacer una evaluación ex post tras la realización de los procedimientos y cuando se publican los resultados de investigación. Aquí también hay una labor de quienes comunican la ciencia, de las revistas científicas, de hacer evaluaciones tal como se pide en los protocolos de investigación, ¿no? Una revista científica solicita que si se van a publicar los resultados de un estudio que se hizo en seres humanos, haya una evaluación y una aprobación de un comité de ética, de que ese proyecto sí pasó ciertos estándares o ciertos valores éticos. Esto también debería suceder en el ámbito de la investigación con animales. Esta responsabilidad entonces atañe a todos los investigadores y a la comunidad académica, científica, responsable de la difusión de los resultados de la ciencia. Luego, en relación a las 3R, se requieren fuentes de financiamiento, tanto estatal como privado, que tengan como promoción el promover estas tres alternativas a la hora de establecer tanto los planes de estudio, el financiar proyectos de investigación a nivel de grado y posgrado,
etcétera, así como para fomentar las mejoras metodológicas y tecnológicas para que se promuevan estas 3R. Se debe fomentar el refinamiento de las técnicas de investigación y la reducción en el número de animales que se utilizan en los procedimientos. En este ámbito también sería muy importante, por ejemplo, que se contemplara el hecho de establecer programas de retiro o de jubilación de muchísimos de los animales que se utilizan en proyectos de investigación, que sea en aquellos animales que sea posible hacerlo, que sea posible recuperarlos o reinsertarlos dentro de una vida, ya sea en una casa o como está pasando en Estados Unidos, que existen santuarios que se dedican exclusivamente a la rehabilitación de animales, de chimpancés que han sido utilizados en proyectos de investigación, ¿no? Para atender a las necesidades físicas, psíquicas, psicológicas y emocionales de esos animales, ¿no? Para resumir, se requiere una regulación, no solamente en Europa, sino que en todos los países del globo, porque en muchos países ni siquiera existe ningún tipo de legislación en cuanto al tema de investigación, y promover las 3R, especialmente el reemplazo. Eso es. Os pido a lo mejor un poco más de brevedad, porque sí, yo no sé cuánto me pasé, si no me avisan, no... Que hasta luego los tocaremos ya en sí. el debate y ya dan paso mucho a mucho diálogo. Muchas gracias. Bien, gracias por estar aquí hoy. Creo que este es un tema muy importante, es filosófica y pragmáticamente complejo, y creo que es necesario que existan estos tipos de foros. Primero, quiero decir que yo hablo desde la convicción profunda de que la defensa de los demás animales es una extensión necesaria del compromiso con los valores ilustrados de progreso científico sujeto a los límites morales. Creo que todas quienes estamos aquí, especialmente las 4 ponentes, nos adherimos a ese compromiso de progreso científico como instrumentalmente necesario para el mejoramiento de los individuos, y también, sin embargo, que por supuesto debe estar sujeto a límites éticos. Y este debate no es sobre la conveniencia o no del progreso científico, ni sobre qué medios son necesarios para ese progreso científico, sino sobre los límites que todos aceptamos, a los que debe estar sujeto el progreso científico. Lamentablemente, la reflexión ética sobre la experimentación con los demás animales, como en cualquier otro ámbito, ha estado contaminada por los diferentes prejuicios, actitudes discriminatorias que los seres humanos tenemos. En este caso, la actitud discriminatoria hacia aquellos individuos que no pertenecen a la especie humana. Es esta actitud discriminatoria que llamamos especismo, que consiste en considerar que los intereses en no sufrir, no morir, disfrutar de sus vidas, de los animales que no pertenecen a la especie humana, desde un punto de vista ético, importan menos que intereses similares de los seres humanos. Cada año hay, son los últimos datos que yo dispongo, probablemente estén desactualizados, unos 126 millones de animales no humanos sujetos a explotación, sin contar invertebrados, con lo que realmente son muchos más. Como decía antes Fabiola, estos son individuos sintientes, ese es el consenso científico, es decir, son individuos con la capacidad para experimentar placer y experimentar dolor, por tanto tienen intereses que es discriminatorio desconsiderar, que es discriminatorio asignar un peso inferior a si se tratara de intereses humanos. ¿Supone esto entonces automáticamente que toda experimentación con ellos está injustificada? No necesariamente. Sí supone, primero, que estará injustificada cuando los fines perseguidos sean triviales, por ejemplo, para testar productos cosméticos, con fines militares, con fines medioambientales. Y dentro del ámbito de la biomedicina, cuando se persigan fines distintos a los de extender las vidas de los individuos. Es importante precisar esto.
La medicina, si intentamos describir sus objetivos de forma lo más precisa posible, no salva vidas, extiende vidas, no hace inmortal a nadie. Lo que nos proporciona son más años con mayor calidad de vida. Esto no es un fin trivial, es un fin éticamente importante. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuándo está justificado experimentar con animales para perseguir el fin de extender la vida? Creo que solo podría estarlo en aquellos casos en los que pudiéramos responder a estas preguntas de forma afirmativa. ¿El sufrimiento y muerte causado a los sujetos de experimentación queda compensado por la magnitud de los beneficios que esperablemente se van a derivar de ellos? Si no fuera posible experimentar con animales para obtener dichos beneficios y solo fuera posible técnicamente hacerlo con seres humanos con intereses similares a los de estos animales, ¿creeríamos que está justificado hacer esos experimentos contra su voluntad? Y ¿seguiríamos considerando que estos experimentos están justificados si los únicos posibles beneficiarios de ellos fueran otros animales no humanos? Desde un punto de vista de rechazo a la discriminación por razón de especie, si nuestra respuesta a estas tres preguntas es afirmativa, entonces y solo entonces se abriría la posibilidad a que esos experimentos pudieran estar justificados. Pero ello sería condición necesaria, pero no suficiente. Además, haría falta algo más. Sería necesario que esas instancias de experimentación se inscribieran en el seno de una práctica social, de una institución social de experimentación con animales justificada. ¿Y qué sería necesario para ello? Uno, que el objetivo de esa práctica social de experimentación con animales tuviera como beneficiarios no solo a los seres humanos, sino de forma igual, y considerándolos igualmente importante, a los animales no humanos también. Es decir, que el objetivo perseguido rutinariamente con esos experimentos no es la extensión de la vida humana, sino la mejora, la extensión de la vida de los demás animales también. Y dos, que la mayor parte de los recursos que se destinan a la perpetuación de esa práctica social fuera a que dejara de ser técnicamente necesario experimentar con individuos sintientes, sea de la especie que sea. Solo si contestáramos afirmativamente estas tres cuestiones anteriores y se dieran estas dos condiciones, podríamos considerar que ciertas experimentaciones con animales están justificadas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Ya acabo. Punto 1. Que para determinar desde un punto de vista racional la justificabilidad de las prácticas de experimentación con animales, debe ponderarse el fin específico de extensión de la vida perseguido en cada experimentación con los intereses no humanos en juego, a los que debe darse exactamente el mismo peso que intereses humanos similares. 2. Que además es necesario que estas instancias de experimentación se inscriban en una práctica social de experimentación que persiga iguales beneficios médicos para los animales e invierta prioritariamente en métodos alternativos. El problema, que rutinariamente no se da esta primera condición y que todavía jamás se ha dado ver. Por tanto, en nuestras sociedades ahora, la experimentación con animales no está justificada. Podría estarlo, pero es obligación moral de todos, especialmente de los profesionales, lograr que estas dos condiciones se cumplan, si no, jamás podría estar. Toca a mí, gracias. Hola, en primer lugar, agradeceros esta iniciativa que yo creo que os honra mucho porque es abrir un debate que está a nivel social y dar alternativa a escuchar todas las voces, en un sentido y en otro, y sobre todo porque realmente supone un camino a seguir para todos los estudiantes y las próximas generaciones de que la única manera de
y de tomar una decisión es estar bien informado objetivamente siempre, ¿no? Ese es el gran camino. Yo soy veterinario, llevo 37 años trabajando con animales de laboratorio y la función del veterinario fundamentalmente es ponerle voz a esos animales que no pueden hablar. Como veterinario, obviamente, me apasiona el mundo animal, pero tanto la hormiga que uno puede pisar cuando va andando por el monte si no se fija, como aquellos perros que no salen las horas determinadas porque no lo pueden sacar sus dueños o no lo quieren sacar, o aquellos gatos que no conviven con un congénere en toda su vida, en fin. Cualquier actividad y relación con el mundo animal siempre nos atrae a los veterinarios. Y ya en el campo que nos ocupa hoy, experimentación animal. Esto no es un campo nuevo ni de la civilización humana nueva, esto empezó con 400 años antes de Cristo. El famoso Corpus Hippocraticum, que los médicos conocen muy bien porque es como la Biblia de ellos. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo, ahí ya se recogían que había estudios de anatomía con animales. Es decir, esto no es algo que hayamos inventado el hombre, la nueva civilización. Incluso Galeno, en la época de los romanos, en el siglo II, también hay un montón de escritos y referencias sobre el uso de anatomía, ¿no?, comparada. Pero lo que yo me vengo a referir hoy es que he escuchado aquí ya que la experimentación animal no está suficientemente regulada. Yo, como os he dicho, que ya soy viejo en este campo, os puedo contar que efectivamente a día de hoy sí considero que haya una regulación bastante completa de la experimentación animal. Os hablo que yo empecé en 1982, no había ni normativa legal ni ningún tipo de regulación europea. A día de hoy, para poder usar un animal de laboratorio, cualquier investigador necesita, primero, estar acreditado ante la autoridad competente, en este caso ante la Comisión de Experimentación Animal de la Generalitat, de que tiene la formación específica adecuada, no solamente que sea graduado en biología, en veterinaria, en medicina, no. Luego además necesita una formación complementaria específica. Una vez que tiene esa formación específica, tiene que presentar un proyecto a un comité ético del centro. Este comité ético evaluará si ese proyecto tiene ese balance del sufrimiento o estrés que se puede provocar a los animales con el beneficio científico que puede obtener, no solamente para avance de descubrimiento de nuevas enfermedades, bases moleculares, sino también para incluso ver si efectivamente los animales que se van a usar compensan. Una vez que tiene aprobado ese informe del comité ético, ese informe tiene que ir a la Comisión de Experimentación Animal de la Generalitat. Es decir, estamos ya por el segundo filtro. Pero es que luego las publicaciones científicas de alto impacto, una de las primeras cosas que piden es que efectivamente esté aprobado ese estudio, ese trabajo, por el comité ético del centro. Y esto ya te lo exige en Science, en cualquier revista, porque obviamente y afortunadamente la presión social sobre el uso y la relación con los animales va haciendo que se avance cada vez más en cómo justificar y controlar el uso de los animales. Yo estoy plenamente convencido de que a día de hoy, en determinados campos, sigue siendo necesaria la investigación con modelos animales. Pensar que desde el ibuprofeno que nos tomamos de vez en cuando hasta los antibióticos, vacunas o anestesia que usan con nuestro perro o gato en cualquier clínica veterinaria, todo eso ha salido de la investigación con animales de laboratorio. Cualquier avance que hay en biomedicina humana se traslada a animales de compañía, de producción, animales exóticos del zoológico, se traslada a todas las especies. Porque hay en sí líneas de investigación para uso de animales en veterinaria, en biotecnología, en un montón de campos. Pero cuando hablamos de animales en general, hay que especificar, porque claro, animales hay miles de especies, ¿no? El 80% de los animales que se usan a nivel mundial son roedores, ratas y ratones principalmente. El resto hay
otros vertebrados como zebrafish, unos peces pequeñitos, hay otros mamíferos superiores, pero estamos hablando de concretar qué animales y qué tipo de animales se usan en investigación. Además del personal, todos los trámites que tiene que hacer, las instalaciones donde se van a usar estos animales, está súper regulado también a nivel europeo. Debemos de cumplir y debemos soportar una serie de inspecciones nacionales y supranacionales, anuales, para registrar un animalario. Tienes que mantenerlas al día, tienes que reportar año tras año al Ministerio para que lo ponga en su página web para conocimiento público qué tipo de animales has usado, en qué tipo de investigación, qué severidad ha tenido el procedimiento. O sea, cada vez hay más transparencia, afortunadamente, al público en general de en qué estamos usando esos animales. Y esto lo podéis consultar en todas las páginas web que hay del Ministerio a nivel nacional y la Generalitat también en la Comisión de Experimentación Animal. En Europa se ha avanzado mucho de cara al reemplazo. En primer lugar, afortunadamente yo ya he dejado de ver, porque muchas veces hace más daño las medias verdades que en sí las mentiras. Cuando yo pasaba por muchas farmacias y veía el típico conejo puesto y diciendo aquí se venden productos cosméticos que no han sido usados en experimentación animal. Y os hablo de hace pocos meses. Concretamente la estación de Sants hasta hace 4 meses veía el cartel. Y decía, madre de Dios, pero si en 2013 ya fue abolida en Europa el uso de animales de experimentación en cosmética. O sea, eso es información verídica, real, que está ahí. Entonces, afortunadamente en Europa se va avanzando y gracias a toda esta información de transparencia y toda esta presión social que hay, que sea bienvenida siempre para regular el uso de los animales en todos los campos, ¿no? Pero en Europa también, cuando se le hizo una propuesta a nivel europeo, ¿os acordáis? En 2015 hubo una propuesta de hacer un referéndum a nivel europeo para ver si se abolía totalmente la experimentación con animales. Se recogieron 1,5 millones de firmas, se presentaron en Estrasburgo al Parlamento Europeo y esa promoción de esa consulta pues no fue aprobada. Pero motivó que la Comisión Europea, en la nueva ley, regulara que era obligatorio crear un centro de alternativas a la experimentación animal europeo que reportara año tras año todos los estudios in vitro, de simulación informática, también en silicon, todos los métodos alternativos que se pueden usar para ir reduciendo y llegar a ese punto de no tener que usar animales en la investigación. Yo recibí hace 48 horas el report último del Centro de Alternativas Europeo que hay sobre cómo se ha avanzado en estos métodos alternativos. Tiene su página web y efectivamente todos los años pues presenta todos los datos y está obligado. Entonces, por ejemplo, en toda la detección de los riesgos de productos químicos, nuevos fármacos, todo lo que pueden testar mediante métodos alternativos, validados, obviamente, lo están reportando. Y esto lo podéis consultar también en la página. Es decir, ¿que queda camino por recorrer? Por supuesto. ¿Que tenemos que estar todos los que queremos que realmente cada día se usen menos animales, haya más control de ellos y haya más transparencia? Tenemos que estar, digamos, con nuestros puntos de vista diferentes, pero todos participando en ese camino. No interrumpo más, lo importante es que luego haya un gran debate. Muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias por la invitación porque, como decía Juan y los otros ponentes, pues estos foros pues ayudan a exponer la posición de cada uno, pero también a dar datos reales. Veníamos de unos años, quizá hace 10 años, habían campañas contra la experimentación animal, usando imágenes, muchas veces en blanco y negro, imágenes duras, intentando mostrar este sentimiento a favor de los animales,
muchas veces eran fotos que estaban sacadas de contexto, porque si tú coges la imagen de una persona en una mesa de operaciones, obviamente te da la misma sensación, ¿no?, de agresividad. Entonces, hay algunas cosas que he oído al principio que intentaremos ya debatir, porque algunas cosas, como decía Fabiola y Ece, no sé, la cosa que quizá no ha parecido que haya una regulación con el discurso que hacías, Fabiola, estricta ahora. Creo que Juan lo ha explicado bien ahora, y porque a veces sí que se da un poco la información de que no hay una regulación, ¿no?, que todo el mundo hace lo que quiere. Y hay la imagen del Frankenstein, ¿no?, de que los investigadores hacemos un poco, pues, para probar, a ver qué pasa. Yo soy técnico de laboratorio, trabajo en la Universidad de Barcelona y soy miembro de EARA, que es una asociación europea para la experimentación animal. Esta asociación nació hace unos años para hacer divulgación y reportar toda esta información real de la experimentación animal y contrastar estas informaciones o contrainformaciones que a veces no eran muy verídicas. Como decía Juan, todavía hay empresas que utilizan estos recursos para vender sus productos, ¿no? Algunas cosas que ha explicado Juan ya las salto, pero si cogéis un listado de todos los premios Nobel de Medicina de los últimos años, desde el 1900, esto es un listado. Cada año el ganador del premio Nobel ha usado animales para sus experimentaciones. Para hacer un resumen rápido, el primero, 1901, desarrolló el suelo inmunológico de la difteria con cobayas. Pavlov, en 1904, trabajó con perros para comportamiento. Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel español, utilizó perros y caballos para el sistema nervioso central, y así podríamos decir toda una gran lista. Podemos decir, hoy en día es necesario, entonces estás hablando de cosas antiguas. 2003, descubrimiento sobre la imagen de resonancia magnética, una cosa que muchos de nosotros hemos hecho en el médico, con almeja, ratón, perro y rata. O sea, no es una cosa antigua el uso de experimentación animal, sino que es muy actual y es necesaria. Hace un pocos años partíamos del discurso la experimentación animal no es necesaria, hay que abolirla totalmente, y un poco por los discursos que he oído esto está cambiando. Sí, pero con estos requisitos se podía hacer experimentación animal. Esto es un paso importante porque quiere decir que los científicos nos estamos empezando a explicar, a dar argumentos, a explicar que, como decía antes, no somos Frankenstein. Y, como decía Juan, para un investigador tiene que pasar un montón de filtros antes de que sus experimentos puedan hacerse en animales. Partíamos, como decía Fabiola, de esta normativa que en 1959 las TSRs, o sea, estamos ya hace muy poco tiempo, y en 2010 la Unión Europea hace esta directiva para poder trabajar con animales en Europa. Es una normativa muy estricta, que es verdad que muchos países todavía no están aplicando del todo, hay que ser razonablemente en ese sentido, pero sí que podríamos decir que en nuestro caso en España se aplica totalmente, incluso hay una transposición del 2015 de esta directiva en una ley que se ha modificado recientemente, en 2018, que regula todo, desde el transporte de animales, desde los centros de cría, desde los estabularios, como decía Juan, la formación que tienen que tener las personas que trabajan con animales, o sea, todo el mundo que engloba toda esta experimentación está detallado en esta ley y se tiene que cumplir. Y para acabar, explicar que en el 2016 la COSCE, que es la Confederación de Organizaciones de Ciencia en España, instituciones, lanzó una propuesta con 4 puntos a cumplir con todas las instituciones que trabajan con animales para experimentar. Actualmente hay 134 instituciones de España, es la copia del proyecto que había en el Reino Unido, que también ha sido muy exitosa. O sea, y estos 4
podemos decir. Estas 4 propuestas son las que actualmente están usando las instituciones para explicar a la sociedad cómo trabajan con animales, por qué trabajan con animales primero, cómo trabajan con animales y dar información verídica. Un poco también, como decíamos antes, para luchar contra esta desinformación que había hasta ahora. Como decía Juan, toda esta información está publicada en la página del Ministerio. Hay informes estadísticos desde el 2009 de los usos animales. Para puntualizar, no sé, has dado un dato, pero en España el año pasado se usaron 800.000 animales para experimentación animal. Son muchos, pocos. Pensad, si luego os ponéis a la alimentación, se usaron 824 millones de animales para alimentación. En España existen 16 millones de mascotas. Son datos que van a tenerlos para, como decíamos ahora, tener una opinión, poder generar una opinión si la investigación animal es posible erradicarla o no actualmente. En principio, lo dejaremos así. Pues creo que han sido bastantes temas que estarían muy bien a recoger en el debate y si os parece vamos a ir poniendo preguntas sobre la mesa y las vais recogiendo y también vais haciendo réplicas y pueden ser intervenciones como más cortas y que haya como más también conversación, ¿no? Me gustaría empezar preguntando si creéis que se puede prescindir de la experimentación animal hoy en día y si ese es el camino que se debería seguir, ¿no? Empezamos como queráis, y en cualquier momento podéis hacer. La pregunta del millón, ¿no? Hoy por hoy, así, dado el estado actual de las cosas, dado la economía del conocimiento en que está montada la sociedad, en el que está montada Europa y que muchos países del resto del mundo están tratando de imitar, en donde la ciencia y el conocimiento venden. La industria de la investigación con animales mueve millones. Imposible acabar con la investigación con animales. Es deseable, insisto, regular, es deseable velar por el bienestar de esos animales y es deseable que trabajemos por una abolición y un reemplazo de los animales, indudablemente. Que se acabe de la noche a la mañana es como pensar en acabar con la industria de la alimentación, con o sea, los datos a propósito que daba las cifras eran cifras globales, no cifras de investigación. Para situarnos. Sí, para situarnos en la magnitud de las cuestiones, pero claro, pensando en la magnitud también, donde la cuestión que nos tenemos que plantear, sí, efectivamente, la investigación con animales, imposible terminar de la noche a la mañana, por supuesto, que hay que avanzar en el reemplazo de los animales, indudablemente. Ahora, hay que pensar también en la cuestión de los fines de la investigación, o sea, si protegemos a los seres humanos que participan en la investigación por una serie de motivos que pertenecen a nuestra especie, que son individuos vulnerables, que son las personas, por ejemplo, las mismas asociaciones de enfermos con los que están inscritas en la COSTE, ¿no? En este intento de transparencia de la investigación con animales. Son personas en estado de vulnerabilidad, de enfermedad, etc., ¿no? Protegemos a estos individuos. ¿Por qué no nos planteamos? O sea, en la legislación europea, insisto, por eso es deseable mirar a la legislación europea con estos principios de bienestar animal y de las 3R. Esto sería idealmente lo deseable de replicar en el resto del planeta, ¿no? Hacia allí es donde se debería avanzar, porque si protegemos a unos individuos y si ponemos todas las medidas para hablar de consentimiento informado, integridad en las prácticas científicas, el derecho de escuchar y de que el consentimiento del individuo participante sea retirado en cualquier momento de la investigación y esta persona se retire de aquel proyecto, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar y promover activamente una defensa a ese nivel de los intereses que también tienen esos animales, que no deciden participar en la investigación? Los animales son obligados
a día de hoy, en el estado actual de la cuestión, con la edición genómica, con la edición genética de los animales no solamente son criados, son creados, son manipulados como individuos para formar parte de, son reactivos biológicos, instrumentos en el laboratorio. Y allí está la pregunta fundamental, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos mejorar, evidentemente, la manera de hacer las cosas? Pero pensar finalmente en los intereses de estos individuos que son los que finalmente están, son parte de una parte de la ecuación en este tema de la investigación. Solamente eso. A ver, yo creo que hoy por hoy sigue siendo necesario para conocer las bases moleculares de las enfermedades, pero tanto de animales como de humanos, el uso de estos animales de laboratorio. Porque fijaros que, aunque efectivamente se va avanzando mucho en todo lo que son sistemas biológicos como los cultivos celulares que dan respuesta rápida a una hipótesis, pero que no deja de ser un sistema muy simple, cuando tú quieres estudiar una enfermedad, necesitas la interacción de distintos órganos en un ser completo, con un sistema inmune interactuando. Entonces, hoy por hoy, para estudiar enfermedades en biomedicina, pero enfermedades tanto animales como humanas, hoy por hoy necesitamos seguir usando animales de laboratorio. Pero es que pensar que incluso por mucho que avance con robótica, impresoras 3D de órganos, etc., dentro de 50 años, que yo ya no estaré aquí, seguirá habiendo animales de experimentación, animales de laboratorio. Por una sencilla razón. Uno de los grandes descubrimientos, porque igual que nos preocupa la interacción que tenemos con los animales, y fijaros que interactuamos muy distintamente frente a un zebrafish, que es un vertebrado de laboratorio, interactuamos muy distinto con una rata que con un perro o un gato, y no digamos ya con un chimpancé o un gorila. ¿Por qué interactuamos tan distinta manera como ser humano? ¿Y por qué quizá nos sensibiliza más y tenemos más rechazo a que el uso o el control de unos animales a otros? Sencillamente por la capacidad de interacción, ¿no?, que tenemos con ellos. Pero os decía que dentro de 50 años habrá modelos de estos que os he enumerado todavía en investigación en biomedicina, porque igual que interactuamos a nivel macroscópico con estas especies, hemos descubierto que obviamente nosotros no somos los 20.000 genes que nos albergan, ni somos el sumado del genotipo y nuestro fenotipo y las relaciones sociales. Tenemos una microbiota dentro de nosotros que nos afecta, nos regula y nos incide a nivel incluso cerebral. Y esa microbiota, no solo intestinal, donde está la mayoría, donde está ese kilo de millones de bacterias, de las cuales solamente hemos secuenciado el 2%, resulta que esa microbiota, o sea, nosotros somos ya no solamente nuestra genética, somos también esa interacción que tenemos con nuestra microbiota, que nos acompaña desde que nacemos y evoluciona con nosotros hasta que envejecemos. Y hay un montón de papers, yo os animo a que indaguéis, en cómo la microbiota ya no solamente afecta a enfermedades metabólicas, que sería lo más directo, sino de sistema inmune, enfermedades autoinmunes, sino incluso en enfermedades neurológicas, como el autismo. Entonces resulta que la complejidad de un ser vivo es tan grande que desgraciadamente tendremos que seguir investigando con seres vivos de distinta complejidad. Pero obviamente yo estoy a favor de que dentro de 50 años, en vez de haber 800.000, sean 8.000 y estén súper controlados y haya súper justificación. Pero qué duda cabe que nosotros necesitamos a los animales y los animales necesitan de nuestros avances para también mejorar sus condiciones de vida.
Me gustaría lanzar una pregunta y... No, bueno, falta. sí, pero bueno, voy lanzando preguntas y me las vais contestando a medida que queráis. ¿Bajo qué criterios o condiciones se realizan los experimentos con animales actualmente? A lo mejor sería mejor que no sé si puede contestar, pero sí. No, era posible decir algo sobre la anterior pregunta. Sí, claro. O sea, Sí, sí, vamos vale. haciendo preguntas De acuerdo. y vais... Solo, antes que nada, señalar que me resulta interesante que parece que existe un consenso en que el bienestar de los animales, que los intereses de los animales importan, porque existe un consenso entre los 4 ponentes. Existe también un consenso en que el escenario ideal es aquel en el que hubiera un reemplazo total de los animales. Otra cosa es si creemos que ese escenario es realizable o no, pero creo que estamos de acuerdo en que es el objetivo, y no solo es una cuestión individual, sino que creo que efectivamente ese es el objetivo político de la Unión Europea, tal y como aparece en la legislación. Creo que es importante señalar que es no solo el marco psicológico en el que debaten los 4 componentes desde diferentes puntos de vista, sino que es también el marco político en el que se está dando ese debate, y nadie niega esto. Creo que la pregunta específicamente era si es necesaria actualmente, y puede ser necesaria la experimentación con animales. Yo, como filósofo, creo que mi obligación epistémica, por decirlo así, es deferir al consenso científico. Tenemos aquí el consenso científico. Y aunque eso es importante, no es el marco del debate. El marco del debate no es si es técnicamente necesario, son las condiciones en las que está éticamente justificado hacerlo. Y es cierto, como se ha mencionado, que aunque creo que desde un punto de vista racional deberíamos estar de acuerdo con las actuales condiciones, no está justificado hacerlo. Esta injusticia no es ni mucho menos la mayor, la que se sujeta a los demás animales. Como habéis mencionado, muchísimo peor es la de la industria alimentaria, claramente, ¿no? En términos globales, cada año se mata y se hace sufrir a un billón nuestro, no un billón ángel, un billón real de animales. Esto es muchísimo más, muchos órdenes de magnitud más que los 126 millones sujetos a experimentación cada año. Ciertamente es casi trivial, podríamos decir, banalizando un poco en términos comparativos. Ello es compatible con que siga siendo injusto, y con que cuán injusto y que si es o no injusto es independiente de si existen otras injusticias peores. Dado que realmente el debate si está éticamente justificado, no se puede solventar el debate apelando a la regulación existente, porque la regulación existente no se ha diseñado sobre la base de un principio de no discriminación de los intereses de los demás animales. Está diseñada sobre el principio de que los intereses en no sufrir y no morir de los animales sujetos a experimentación es menos importante que los intereses similares de los seres humanos. Lo que se debe justificar, lo que realmente se debería justificar por parte de quienes defienden que el marco actual es adecuado o bastante adecuado, es mostrar que realmente está bien discriminar a los demás animales. Mientras no logre justificar esto, no veo cómo desde un punto de vista racional puede sustentarse la práctica actual como adecuada. Sí, para contestar a la segunda pregunta, creo que Juan... Sí. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo se hace? ¿Bajo qué criterios y condiciones está haciendo la experimentación? Creo que Juan lo ha respondido bien antes y no quería tampoco extender. Sí quería hacer hincapié que en la directiva actualmente no se hace ningún procedimiento en animales, esto lo obliga la directiva, que haya una alternativa para ello que no use animales. O sea, esto también tiene que quedar claro porque parece que el usar animales es la primera opción y no es la primera opción.
es la última. Antes se estudia, como ha dicho Juan, hay un organismo que vela para que haya alternativas para esto. Entonces, usar animales es la última alternativa y el experimentador tiene que justificar por qué les está usando. Respecto a la primera pregunta, me gustaría poner un ejemplo de por qué no es posible ahora mismo eliminar la experimentación animal. Surgen nuevos retos biomédicos. Estamos hablando de que el mundo está globalizado, las enfermedades de transmisión se mueven también con nosotros. Por ejemplo, el Zika hace un año parecía que iba a destruir todo Estados Unidos. Entonces, biomédicamente es complicado decir que podemos eliminar la experimentación animal. Solo daros un ejemplo. Hace unas semanas salió un artículo, Vall d'Hebron está haciendo un programa, no sé si sabéis lo que son las enfermedades raras. Son enfermedades que tienen un porcentaje muy bajo de la población y casi no se estudió con ellas porque no hay recursos para afrontar estas enfermedades. Vall d'Hebron ha hecho un programa en el que utiliza lo que son ratones avatares, ratones espejos que también se llaman, ¿no? Son ratones que intentan, se les implanta un trozo de, por ejemplo, un tumor de una persona y entonces intentan buscar un tratamiento que ya está aceptado por la normativa para ver si responde o no. Salía el ejemplo de una niña, Itzal, una niña que con 6 años llegó sangrando cuando hacía pipí al hospital. En Canruti le dieron un diagnóstico erróneo. Esta muestra del tumor se envió a Vall d'Hebron, estudiaron las modificaciones genéticas que tenía el tumor y implantaron este tumor en ratones. A partir de allí estudiaron los fármacos que ayudaban a reducir la medida del tumor. ¿Qué pasó a esta niña? Le dieron 3 quimios con todas las consecuencias y entre las 3 quimios el tumor seguía igual de grande, no podían hacer nada con ella. Gracias a los ratones avatares descubrieron una combinación de fármacos, la niña se tomó estos fármacos, el tumor se redujo y pudieron operarla y extraerle el tumor. Entonces, esto es un ejemplo de que hoy en día todavía es necesario utilizar los animales. En este sentido no había alternativa. No había alternativa porque pones un trozo de tumor en una placa y se te muere. Necesitas un vector que, como son los ratones, ¿no? También recogiendo lo que habías dicho antes en la introducción, de la experimentación animal justificada, de que hay ciertos casos en que lo son. Si quieres podemos profundizar más en este tema, en justificar si hay casos de experimentación no justificados. A ver, una respuesta completa que intentara especificar en qué casos estaría justificada requeriría de adoptar una posición ética completa. Y hay diferentes posiciones éticas que pueden discordar entre ellas acerca de en qué casos estaría justificada, si es que en algún caso. Por eso yo no me he querido comprometer con ninguna posición ética particular, sino simplemente mostrar qué es lo que se sigue, cuál debe ser el marco en el que debemos reflexionar sobre la experimentación con animales en caso de que rechacemos, como debemos rechazar la discriminación por razón de especie y aceptemos el principio de que los intereses de los demás animales deben ser considerados de forma similar a intereses similares de los seres humanos. Y entonces pensar, ¿podría la experimentación con animales estar justificada incluso si aceptamos ese principio? Y decir, sí, en caso de que se dieran ciertas condiciones que he dicho que deberían ser. Primero, que la magnitud del fin de extensión de la vida compensara
la frustración de los intereses en juego, y esto desde un punto de vista de rechazo a la discriminación por razón de especie, es decir, consideraríamos que compensaría incluso si fueran intereses humanos en no sufrir y no morir, los que están en juego en la experimentación. 2, que los animales son beneficiarios iguales, no subordinados, a los seres humanos en la práctica rutinaria de experimentación animal en esa sociedad. Y, en tercer lugar, que la mayor parte de los recursos se dirigen a la búsqueda de métodos alternativos, desde una posición de rechazo a la discriminación por razón de especie. Esas son las condiciones que deberían darse para que la experimentación con los demás animales pudiera estar justificada. Algunas posiciones éticas dirían, si se dan esas condiciones, entonces está justificada. Otras posiciones éticas, como una posición ética kantiana, por ejemplo, podría decir, no, incluso en estos casos no está justificada, porque el fin nunca justifica los medios. No podemos usar a los animales o a ningún otro individuo como medio. Como digo, otras posiciones donde aceptan que si los beneficios fueran suficientemente grandes, sí podrían justificarse y dirían, ¿vale? En esas condiciones, en esta práctica social donde los intereses de los demás animales, tanto como beneficiarios de la experimentación, como víctimas de esa experimentación, tienen el mismo peso que los de los seres humanos, entonces sí están justificadas. Pero claramente en esa sociedad la práctica de experimentación sería mucho más restrictiva de lo que es actualmente. ¿Es eso lamentable desde un punto de vista estrictamente técnico? Lo es, bueno, del mismo modo que es lamentable desde un punto de vista estrictamente técnico que no se pueda hacer experimentos con seres humanos contra su voluntad. Eso es compatible que desde un punto de vista ético sea lo admirable. Yo quería hacer una consideración. La regulación europea y, por supuesto, nacional recoge que efectivamente no todos los animales tienen, no digo el mismo valor ético, económico, la misma consideración para el ser humano. Y lo recoge desde el punto de vista que dice que, por ejemplo, el uso de primates no humanos en investigaciones científicas está prácticamente bajo mínimos. Es decir, a día de hoy, para poder hacer investigación con primates no humanos, los requerimientos que tú necesitas, los filtros, no solo de comités éticos, sino de la autoridad supranacional a nivel europeo, porque la normativa a nivel europea está escrito y dice que solamente se justificaría si esa investigación con primates beneficiaría a la misma especie de primates por abolir una enfermedad que está padeciendo, por recuperar una especie y reintroducirla en otro sitio, con lo cual ya se recoge parte de ese criterio de decir, oye, primero que sirva para esa especie. En investigaciones con animales tenemos un principio y está recogido en todos los comités éticos. Siempre, si tienes que usar animales, procura buscar el modelo animal cuyo desarrollo neurosensorial sea menor. Si tenemos un pez como el zebrafish, el danio rey, que tiene ese gen de nuestro interés, del pathway en cáncer, en Alzheimer, lo que sea, tiene ese gen, porque de hecho participa con 12.000 y pico genes comunes al hombre, ese modelo animal. Y también lo tienes en ratón o en rata o en perro ese gen. Siempre se recomienda hacer la investigación con el modelo animal con menos desarrollo, con menos evolución neurosensorial. Y esto es un hecho fisiológico, evolutivo, que está ahí, es una realidad científica. Las líneas de dolor y de activación que tiene el zebrafish, el telencéfalo que tiene el zebrafish, es prácticamente mínimo comparado con esas vías de dolor y ese desarrollo del telencéfalo que tienen los mamíferos vertebrados, ¿no? Entonces,
En esa consideración siempre la normativa ha dicho, bueno, se justifica, pero además incluso vamos a provocar, porque todos son seres que sienten, pero obviamente el nivel de sensibilidad, susceptibilidad es mayor en las distintas especies, ¿no? Y por eso hoy se regula hasta qué modelo animal puedes usar en qué tipo de investigación. Solo para puntualizar, el uso de grandes simios está prohibido. O sea, dentro de este grupo de no primates no humanos, el uso de grandes simios está totalmente prohibido en la Unión Europea. Sí. Yo quería puntualizar también algo respecto al en cuándo sería la investigación deseable, ¿no? Prácticamente aceptable. Claro, como apuntaba ese, un poco como lo que decía Martín, sería solamente aceptable en los ámbitos en que los riesgos para el animal sean mucho menores que los beneficios, y sí y solo si pensáramos, por ejemplo, en investigación de mejoras para la salud del animal por el mismo animal. Ahora, también tenemos que pensar que la medicina veterinaria y todos los desarrollos de medicina veterinaria se relacionan con que el animal esté sano para que el ser humano no enferme. El ser humano que está cerca, evitar las enfermedades zoonóticas, etc. El animal de consumo, el animal etiquetado como de consumo, se justifica su bienestar no por el bienestar del animal, sino por la calidad del producto que llega finalmente a la mesa de la sociedad, ¿no? Entonces, finalmente, los animales siempre, como puntualizaban mis compañeros, son instrumentos, sus intereses son instrumentales a los fines y objetivos finales de la especie humana, ¿no? En ese sentido, la cuestión del consentimiento, como yo puntualizaba antes, es muy importante. Cuando hablamos de humanos, en investigación hablamos de consentimiento. Es bastante difícil hablar de consentimiento en animales no humanos. Sin embargo, existe el assent en inglés, ¿no? El hecho de asentir o el manifestar activamente si tú deseas participar o no en una investigación, que eso un animal perfectamente lo puede hacer. Puede chillar, puede vocalizar, puede rehusar, puede rehuir el contacto con el investigador. ¿Por qué? Porque el animal asume de esa manera, ¿no? Entiende que no quiere participar de los procedimientos que se están realizando, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias sería éticamente aceptable una investigación tomando en cuenta este consentimiento, ¿no? Primero, que un sujeto decida consentida y libremente participar en esa investigación, como sucede en el caso de los individuos humanos, ¿no? En segundo lugar, cuando en situaciones que afectan a los intereses de esos seres, ¿no? Un curador, un representante legal, quien sea, o los mismos padres, por ejemplo, en el caso de la investigación con menores de edad, determine este curador que su participación será beneficiosa para el individuo y por lo tanto convenga que el individuo participe en esa investigación. En tercer lugar, cuando participar del experimento sea la única manera posible de conseguir un bien claro, presente y masivo que sobrepase los costos y los sacrificios de la investigación, y cuando ese sacrificio sea minimizado y justamente distribuido entre los que serán beneficiarios y participantes de la investigación. En el caso de los humanos, lo que pasa es, si alguien decide consentidamente participar en una investigación, se pretende que haya un retorno de esa investigación hacia esa persona, ¿no? Si en el caso de un estudio clínico, que haya algún tipo de, ojalá un medicamento, una terapia que revierta en el bienestar de ese individuo, ¿no? Que los costos y los beneficios se repartan igualitariamente. ¿Qué pasa en el caso de los animales? Que muchas veces, especialmente en el caso de la investigación biomédica, para el animal no hay ningún beneficio. Para el animal solamente eso. Bueno, en ese aspecto hay que tener una visión más a largo plazo, porque hay veces que la investigación básica que se hace con estos modelos animales no va a repercutir
a corto plazo en beneficio ni para el hombre ni para otros animales. Y sin embargo, como pasó con la PCR, que cuando se descubrieron los laboratorios era como una herramienta más, y hoy en día es un método de diagnóstico, etcétera, que es imposible, con la investigación básica pasa igual. Puede ser que el descubrimiento de esa molécula, de ese gen determinado en ese momento, no implique un avance para ese bienestar de esa especie animal o para el ser humano, y sin embargo, dentro de 15 años, sí, basándose en eso, se descubrió otras moléculas. O sea, hay que tener una visión más amplia, ¿no? Sí, en la investigación básica, evidentemente, que busca precisamente, ¿no?, conocimiento básico para un futuro eventual desarrollo. Pero existe efectivamente, tanto en el ámbito de la toxicología como en el ámbito del desarrollo de medicamentos, existe el hecho de la dificultad de la reproducibilidad de los experimentos que se han hecho en animales sobre seres humanos. Existen falsos positivos, casos en los que ha resultado no sé, un fármaco que ha servido en animales, pero al hacer el salto a la especie humana ha fallado, o los falsos negativos, ¿no? Por el contrario, cosas que han fallado en animales que finalmente son reproducibles en seres humanos. Entonces también esas cuestiones debemos ponderarlas cuando estamos pensando precisamente en cómo ponderar los intereses de los participantes. Porque suele pasar que los intereses de los infrarrepresentados, en este caso, o de los animales, son los que suelen quedar por debajo de los intereses finales de los seres humanos. La última pregunta, por ejemplo, ya hemos visto que como todos se pueden extrapolar las opiniones. ¿Crees que se puede separar en esta discusión ética de experimentación? ¿O tienen que ir de las dos? Bueno, en un sentido pragmático de poder, es evidente que la investigación científica puede no estar sujeta, de hecho, a restricciones éticas. Obviamente no debe no estar sujeta a restricciones éticas. Y que creo que de nuevo, reitero, porque creo que es importante que quede claro que nadie está discutiendo la conveniencia técnica de experimentar con animales para obtener los mejores resultados científicos. Creo que lo que se está discutiendo aquí es, incluso aceptando que esto sea así, cuáles son las restricciones éticas a las que debemos estar sujetos. Y lo que se está poniendo de manifiesto en el debate es, como decía Fabiola antes, que en la deliberación moral sobre las restricciones éticas a las que debe estar sujeta la experimentación con animales, a sus intereses, se les da un peso injustificadamente inferior que a los intereses en juego de los seres humanos. En este sentido, quiero decir, como se ha mencionado antes, que es cierto que en igualdad de condiciones es mejor experimentar con individuos que vayan a sufrir menos respecto de aquellos que vayan a sufrir más. Creo que sería extraño discutir esto, que experimentar con individuos cuyo desarrollo neurosensorial haga esperable que la intensidad del sufrimiento que padecen sea menor que la de otros individuos, nos dé menos razones en contra de experimentar con esos individuos. Ahora bien, desde un punto de vista de rechazo a la discriminación por razón de especie, incluso en estos casos, lo que nos deberíamos preguntar es si creeríamos que esos experimentos estaría justificado hacerlos con seres humanos que por alguna razón congénita, o por alguna enfermedad, o por algún accidente, vayan a tener sufrimientos de igual o menor intensidad que esos animales.
Si creemos que estaría justificado hacerlo con esos seres humanos, perfecto, no estamos entrando en ninguna contradicción. Si creemos que no deberíamos hacerlo, incluso en esos casos no estaría justificado hacerlo, no podemos apelar a que estos individuos con los que de hecho vamos a experimentar no son seres humanos, sino que son ratas o son peces cebra. Cual sea la especie a la que esos individuos pertenecen es absolutamente irrelevante. Lo único que importa es la entidad de los intereses en juego. Esta es la clave. Esta es la cuestión fundamental. Creo que si somos coherentes y nos trazamos que a qué especie pertenece un cierto individuo es algo tan irrelevante desde un punto de vista ético como su género o su color de piel o cualquier otra circunstancia que no tenga que ver con cuáles son sus intereses, cuáles son los intereses que están en juego, difícilmente podemos creer que el marco actual en el que se experimenta con los animales está justificado. Algún cambio creemos que debería hacerse. También plantear, a lo mejor, la finalidad de los experimentos en animales está planteada con una finalidad para los humanos, o también se piensan los intereses animales. No sé si... Obviamente hay una parte de investigación básica, como decía antes, una básica en todos los sistemas biológicos, y esto afecta a todos. Como decíamos antes, si queréis consultar el Ministerio, hay todas las tablas del uso de animales para investigación aplicada, transaccional aplicada. El 41% de usos de investigaciones es para el cáncer humano, podríamos decir. Si os veis estas estadísticas, después también es interesante, porque no sé si es conocido esto, pero se especifica si estas investigaciones, estos procedimientos, qué nivel de severidad. Se clasifican en 3 niveles: moderada, sin severidad, moderada y con severidad. Y estamos hablando de que con severidad alta creo que era un 15% de cifras del año pasado, ¿no? Entonces también esto es interesante saber que no todos los procedimientos que se hacen en animales implican un dolor, un estrés o una angustia al animal, sino que precisamente se evita esto y todos ellos se hacen con anestesia, la mayoría. A la pregunta que has hecho de si la investigación que se hace con modelos animales, con animales de laboratorio, es solo para beneficio humano, hay ejemplos muy actuales que además a mí me llaman mucho la atención y me llenan de orgullo, porque es el claro ejemplo de cómo la investigación que hacemos va no solo en un sentido hacia los humanos, sino que incluso revierte también. El conocimiento que tenemos de la investigación que hacemos con animales va a los humanos y va de los humanos a los animales. Y un ejemplo muy claro. El perro es el mejor animal de compañía del hombre, históricamente, ¿no? Porque lo ha acompañado durante miles de años, incluso tiene una microbiota muy similar también. Y resulta que en las clínicas de veterinaria, como este animal de compañía sigue con toda, digamos, las malas costumbres y mala alimentación que los humanos, y convive con nosotros, la investigación, por ejemplo, en los tumores de los glioblastomas en el cerebro, en perro, en clínica, pero con estos animales de compañía, que obviamente sufren ese glioblastoma como los humanos. Resulta que lo que en humano se está aplicando de beneficio de diagnóstico precoz, del sistema de imagen, se aplica también a los perros, en estas clínicas. Pero es que incluso en esos tratamientos que se hacen en estos perros, en estas clínicas, con esa quimio, con esos fármacos nuevos, se obtiene conocimiento, resultados, que luego se aplican a humanos. Y para mí es como, igual que hay una línea de investigación que es real, que es que la patología es una patología global, que el estudio de la investigación es global,
para todas las especies, ¿no? En un momento determinado se podrán aplicar a las distintas especies todo el conocimiento que podamos sacar, concluir de uno de nosotros. No sé si queréis añadir algo en este sentido. También creo que sería interesante hablar sobre las alternativas que nos habíamos mencionado, la experimentación animal que hay actualmente y si estas son viables para reemplazarlo o no a largo plazo o a corto plazo. Pero cuáles alternativas en el pequeño. Yo, de lo que conozco, son sistemas que se pueden, ahora mismo, se pueden plantar las células de cada órgano. Cada órgano está formado por tipos celulares diferentes y tú puedes plantar estas células y crear un órgano medianamente funcional. Esto, como decía Juan, no tienes todo el sistema completo porque te falta el sistema inmunológico. Son sistemas que se están iniciando, pero bueno, quizá en el futuro esto funciona. Pensad que en diálisis ahora mismo solo pueden realizar la diálisis en Estados Unidos creo un 10% y trasplantes un 10% de la población. Entonces, claro que se está buscando métodos alternativos, no hay órganos suficientes para todas las personas, riñones suficientes, pero se está planteando también el uso de xenotrasplantes, la generación de órganos en animales para después trasplantarlos en humanos. Que sería otro debate, ¿no? Pero sí que actualmente hay alternativas, pero son alternativas iniciales, podemos decir. No realmente no se han podido utilizar alternativas totalmente viables a comparación con los animales, el uso animal. Yo quiero aportar datos de en qué se está avanzando en alternativas, en métodos alternativos para reducir el uso de animales. Este es el informe del 18 de febrero, o sea, del lunes, a nivel europeo, y dice que reporta los avances in vitro y con los sistemas computacionales que están validando estos sistemas con los estudios que anteriormente se habían hecho para moléculas químicas concretas usando roedores de laboratorio. Estos nuevos sistemas de in vitro y computacional que están ensayando ven que tienen el mismo resultado, por lo tanto están validando, o sea, no tienen que usar animales nuevos para validar estos sistemas, sino que se están validando con los resultados que ya había antes y están poniendo en marcha estos nuevos sistemas de in vitro y computacional, sobre todo para toxicología y seguridad de los productos químicos. Hay un programa europeo que se llama REACH, que pretendía que cualquier químico que estuviera en contacto con humanos o animales o en el entorno, antes de ser, digamos, expuesto, vendido, tenía que ser valorado, ¿no? Y claro, esto era como decenas de miles de productos químicos que había que testar, ¿no? Y uno pensaba, aumentar el uso de animales un montón. Pues afortunadamente lo están validando para que con estos nuevos sistemas computacionales y estos nuevos sistemas científicos de están obteniendo los mismos resultados y van a hacer la toxicología con estos métodos. Es uno de los datos que podéis ver en la página web de esta de métodos alternativos. No sé si queréis añadirlo en este sentido. Bueno, un poco más sí, que de allí que la puntualización que yo hago, o sea, la ciencia que se está realizando, la investigación con animales que se está realizando en otras latitudes no refleja realmente lo que está sucediendo aquí a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea, la situación es deseable y es ideal y un espejo donde se debería mirar todo el resto de los lugares, ¿no? Por los principios de bienestar animal, por los principios de las 3R, la integridad en investigación, la transparencia, etcétera, ¿no? Todos estos esfuerzos para mostrar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y mirar también qué es lo que falta por hacer, ¿no? En este mismo sentido está avanzando a grandes pasos. Si bien no se puede reemplazar el modelo animal por completo, sí que se pueden reemplazar los animales en muchos estudios de toxicidad, en estudios de impacto de toxicidad en medio ambiente, etc., ¿no? Por ejemplo, existen algunas iniciativas para
establecer unas guías para la evaluación de sistemas in vitro y computacionales para estudios de piel y toxicidad en la piel, etc. Ahora, estos son, si bien está avanzando, no es del todo, o sea, se aprecia el esfuerzo, y el esfuerzo es importante, el esfuerzo económico, el esfuerzo financiero, etc. Pero las preguntas de fondo se mantienen, de ahí que la riqueza de que este debate se siga manteniendo con el transcurso de los años, porque la situación indudablemente ha cambiado con los años. Yo recuerdo haber estado hace unos 10 años atrás, cuando se estaba recién empezando a hablar de la nueva directiva. Ya iba a venir la nueva directiva y aún no se hacía la transposición en la norma española. Existía terror de ciertos sectores de la comunidad científica porque existían una serie de investigaciones que ya no se iban a poder seguir haciendo aquí, dado que venía la legislación a través de la directiva europea, ¿no? Hoy en día estas mismas personas están activamente velando y trabajando por el bienestar, por aumentar el bienestar de los animales en los laboratorios, por aumentar el bienestar de estos individuos que están allí presentes, ¿no? Ahora, insisto en la pregunta de base. Esos individuos no están allí por voluntad propia. Esos individuos allí están creados, están criados, están allí puestos por una voluntad, por una industria, por unos intereses económicos, por este afán también de conocimiento científico, de desarrollo, de progreso. Y apelando a tu pregunta anterior, el que la ética esté presente allí, la disquisición moral de cómo hacemos, por qué lo hacemos y qué medidas vamos a utilizar finalmente para salvaguardar los intereses de unos y de otros, es lo que finalmente nos tiene que llevar a determinar el futuro de la investigación, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. Sí, solo brevemente, creo que sobre los métodos alternativos solo quería señalar, y quizá esta es una de las, creo que no tan grandes discrepancias entre las personas aquí, es cuán urgente nos debe parecer ese desarrollo, ¿no? Creo que según el peso que demos a los intereses de los demás animales en juego, nos parecerá más o menos urgente. Creeremos que debemos emplear más o menos recursos a corto plazo para desarrollar esos métodos. Creo que un buen ejercicio para pensar adecuadamente en cuán urgente nos debería parecer es cuán acuciante sentiríamos que debe ser desarrollar esos métodos alternativos en el caso en el que viviéramos en un mundo en el que solo pudiéramos experimentar con seres humanos. Si el progreso científico solo fuera posible experimentando con seres humanos, ¿cuál sería nuestro afán en desarrollar esos métodos alternativos? Esa debería ser la misma urgencia, la misma prioridad que deberíamos asignar en el presente al desarrollo de métodos alternativos a la experimentación con animales. Muchas gracias a los cuatro. Ahora, si os parece, vamos a abrir ronda de preguntas.